Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Divagando con Fer de Laboratorio de Hadas. Divagando con Fer es un podcast de entretenimiento y difusión histórica, antropológica y cultural. Y ya. Esta es, mi casa es Radio Basamento y el productor es Balam. Bienvenidos todos el día de hoy, que tenemos un tema que la verdad es que es complejo porque creo que causa en algunos casos bastante ámpula y en otros no tanto, ¿no? Pues va a depender de ya cada quien. Pero, pues bueno, el día de hoy me estoy atreviendo a hablar de los feminismos y las masculinidades. Y ojo, que los digo en plural. Es muy importante considerar eso, o sea, la pluralidad, bueno, que están, cuando hablamos de feminismos en plural, es que abarca muchas maneras de entender los feminismos o el feminismo, y lo mismo con las masculinidades. Entonces, considero que para acercarnos al entendimiento de estos dos términos, de lo que son los feminismos, lo que son las masculinidades, necesitamos comprender dos cosas fundamentales. La primera es que todos, absolutamente todos, los más de 8,000 millones de habitantes de este planeta, vivimos dentro de un sistema capitalista y patriarcal. Y es como si fuesen un espejo de lo mismo. Lo voy a ir explicando. Y la otra cosa es que para poder entender esto que llamamos patriarcado, solamente podemos entenderlo a través de lo que conocemos o de lo que se denomina perspectiva de género. Vamos a ir explicando y desmenuzando cada una de las cosas. Voy a atreverme a hacer una comparativa. Para entender los feminismos y las masculinidades, únicamente podemos hacerlo a través de la perspectiva de género, así como para entender la lucha de clases, solo puede entenderse a través del marxismo. Es decir, ¿y el marxismo qué hizo para entender la lucha de clases? Pues analizar justamente al capitalismo, ¿ok? La perspectiva de género es la herramienta que nos va a servir para entender a los feminismos o las luchas de género, y es a partir del análisis del patriarcado. Espero más o menos dejarlo claro. Básicamente voy a dar una definición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Nos dice que la perspectiva de género es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Y tomé esta definición porque justamente habla de los seres humanos, que los seres humanos nacemos sexuados. Es decir, al nacer tenemos un sexo que, dependiendo del órgano reproductor masculino o femenino, pues es que, pues bueno, ahí estamos sexuados. Hombres, mujeres, hembras, machos, masculino, femenino, ¿no? Esto, pues es una cuestión muy centrada en los genitales y es totalmente biologicista, ¿no? Ahí está. Pero resulta que como somos una bola de simios sociales, bueno, no simios, primates sociales. Todos los primates son seres sociales. Vivimos en conjunto, en familias, en grupos, y a lo largo del desarrollo de la humanidad se han ido asignando roles de acuerdo al sexo con el que nacimos, ¿no? Entonces, este sistema
que hoy día en el siglo XXI tenemos es el patriarcado, que en realidad lleva siglos en el planeta, siglos, o sea, siglos. ¿Qué es el patriarcado? ¿Qué vamos a entender por patriarcado? ¿Qué es lo que analiza esta perspectiva de género? Así como el marxismo hizo un análisis del capitalismo para entender que como lo entiende el marxismo, los cambios históricos o los cambios en la sociedad se dan a través de la lucha de clases y se tuvo que entender el capitalismo y definir lo que son las clases sociales. Evidentemente, en una sociedad totalmente industrializada, los estamentos antes de las clases sociales son previos a las revoluciones burguesas, previos a la revolución industrial, en fin, es otro tema, pero el marxismo dio pauta a que se desarrollaran los socialismos. Entonces, la perspectiva de género tiene que ver justamente con este análisis del patriarcado. ¿Y qué demonios es el patriarcado? ¿Qué es lo que hay que analizar? ¿O qué es lo que tenemos que comprender que es en este mundo que domina? Pues es el, s- el patriarcado básicamente es un sistema de organización social basado en la dominación masculina. Ejerce este patriarcado pues a través de discursos, por supuesto, y de instituciones. Estas instituciones asignan roles de género para los hombres y para las mujeres. Esto es para las mujeres, esto es para los hombres. Estas instituciones son las familias, las religiones, bueno, cualquier institución religiosa, creo, no conozco, la verdad, no sé de alguna institución religiosa que no sea patriarcal, sobre todo nosotros que estamos en esta era cristiana, somos occidentales, entonces esta concepción judeocristiana es total y completamente patriarcal. Para empezar, la concepción de la creación judeocristiana, pues bueno, sí, pone al ser divino como un varón y crea a su imagen y semejanza a otro varón. Y bueno, está la historia de Lilith y está Eva, que esos quizá entremos en otro momento, pero al final va a marcar que hay una masculinidad hegemónica. ¿No? Este patriarcado también, otra de las instituciones son las leyes, son las leyes. Hoy día, la verdad es que sí ha habido, por lo menos en México y en algunos países, o sea, algunos avances de llevar a la equidad, más o menos, igualdad y igualdad ante la ley y equidad entre hombres y mujeres, pero pues todavía hay muchos sesgos que no se han podido lograr. Y ojo, porque cuando entienden la igualdad, no se trata de que hombres y mujeres eh, actúen exactamente igual y cumplan con todo, sino es tener la posibilidad de ser iguales y además la igualdad debe ser ante la ley. Eso es lo más importante, la ley debe ser ejecutada sin distinción de sexos, ¿ok? Pero bueno. Otro es la medicina. Fíjense que, pues creo que ya es muy común saber, ya sabemos que, pues bueno, lo más reciente que, bueno, supe es que, pues bueno, los síntomas de un infarto para los hombres son de una manera y para las mujeres son otros. Entonces siempre se ha priorizado la investigación médica tomando como referencia el cuerpo masculino, cuando, pues bueno, sí, los cuerpos femeninos tenemos una biología, bueno, pues, hombres y mujeres tenemos cambios biológicos y y hormonales y por lo tanto sí hay diferencias biológicas, pero pues la medicina se ha enfocado básicamente en desarrollar todos los procedimientos a partir de los varones. Incluso la anticoncepción va dirigida, digamos, enfocada hacia el placer masculino y las mujeres hemos sido sometidas a carga de hormonas
Cuando las mujeres solamente podemos embarazarnos una vez al año en un periodo corto de fertilidad y los hombres tienen un periodo de fertilidad muchísimo más largo y pueden, si bien les va, embarazar a, no sé, 2, 3 mujeres en un mismo día. O sea, entonces, pues hay que pensarlo. Ahí está mal dirigida, digamos, la prevención o la planeación familiar, ¿no? O sea, creo que, no sé, nada más lo cuestiono y lo dejo al aire, porque eso habla del dominio masculino y del patriarcado, o sea, es quien domina el varón. Este sistema, pues, ha construido una idea de la masculinidad hegemónica. Esta masculinidad hegemónica, pues, al ser cuestionada, solamente la cuestionan los feminismos y las masculinidades o las nuevas masculinidades. Pero vamos a definir qué estamos entendiendo por masculinidad hegemónica. Es la estructura dominante del género en torno a lo masculino. Quiere decir que lo masculino va a dominar, va a controlar y va a valorar de manera negativa o inferior todo lo que tenga que ver con la feminidad y las masculinidades que salen del modelo hegemónico o del modelo ideal de la masculinidad. ¿Y qué es este modelo ideal de la masculinidad? Pues es muy simple, lo tenemos todos muy claro, lo podemos ver en, en Hollywood, todo así, Arnold Schwarzenegger y el Terminator. Y lo podemos ver en un montón de personajes y personalidades. Tenemos ahorita así el duelo de machos con el chisme y el pleito que se traen Donald Trump y Elon Musk. Este, bueno, y por supuesto, otro que está en duelo de machos es Putin y Zelensky. O sea, ahí están, ¿no? Los estamos viendo. Son fuertes, son valientes, audaces, no demuestran dolor ni tristeza. Cuidan todo lo que consideran que es vulnerable, mujeres, niños, subalternos, dependientes. Son proveedores, no muestran emociones más que el enojo, la frustración y deben mostrar fuerza y ejercer el poder. Me encanta que ahorita lo estamos viviendo así de veras con el pleitito que traen estos dos locos. Si ellos dos fueran mujeres, o sea, si Elon Musk y Donald Trump fueran mujeres y se expresaran de esa manera en redes sociales, serían considerados locas, histéricas, tendrían algún calificativo así totalmente espantosísimo. Pero pues como son machos, son hombres, son fuertes, son masculinos, hegemónicos, entonces ya es tienen otra categoría. Ellos están ejerciendo esta masculinidad. Y bueno, hasta se tiraron mierda. Tengo entendido que Elon Musk puso en uno de sus tweets que tenía pruebas de que Trump está metido en el escándalo el de la isla esta de que trata de mujeres, ¿no? Einstein. Por supuesto, o sea, uno de sus juicios fue por pagar a una porno star por tener sexo con él. O sea, ¿qué más? O sea, prueba necesito una mujer con estas características para demostrar mi poder y mi fuerza y no le importa utilizar recursos del Estado porque él es el Estado. O sea, es, es fabuloso. Entonces ahí lo vemos, ¿no? Sí hay, o sea, ahí está, es evidente que existe este sistema, ¿no? Tiene su contraparte o su complemento que tiene que ver con este ideal de la feminidad, ¿no? Está vinculada a la sensibilidad, a la debilidad, a la expresión de las emociones, a la empatía, ejercen la maternidad y los cuidados y somos cariñosas, intuitivas, dependientes y sumisas. Yo creo que de las mujeres que conozco, habrá 2 o 3 que cumplan este perfil, porque la verdad es que es una fantasía de las mujeres.
Sí las hay, así total, completamente, ¿no? Sí, sí las hay. Pero todas tienen sus asegúnes y todas tienen sus variantes. Yo creo que las que se acercan más a esta ideal de mujer o este ideal femenino son las trans, los hombres trans, porque ellos construyen justamente, se transforman y reconstruyen todo lo que consideran esta feminidad a partir del ideal de la femenino que tiene esta masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, pues llegamos a este cuestionamiento de la masculinidad hegemónica y lo llamamos feminismos. Ojo, este modelo patriarcal, pues al parecer es un constructo social que viene a partir del surgimiento de la propiedad privada y la propiedad privada surge a partir de las sociedades agrícolas. Es muy difícil saber sobre las sociedades cazadoras recolectoras, pero hay varias teorías que hablan sobre los matriarcados, hablan incluso sobre la colectividad. Que ojo, hoy día también hay matriarcados. Los matriarcados están al interior de los hogares y son total y completamente guardianas del patriarcado. Esto quiere decir que sí, dentro de los hogares las mujeres dominan, dentro de su casa ellas rigen las reglas, pero educan justamente en torno al cuidado de de este sistema que es patriarcal y por supuesto en los matriarcados una buena matriarca educa a las mujeres para ser mujeres, cocinan, borden, tejen y demás y sus hijos, sus varones, se les atiende, se les cuida y se les procura. Existen estas, son las matriarcas, son las guardianas del patriarcado, por lo menos dentro de este sistema total y completamente patriarcal. Entonces nos vamos a encontrar que a finales del siglo XVIII y justo antes de los movimientos eh, socialistas o de los movimientos marxistas, o sea, surgieron antes los primeros movimientos feministas. Estos surgen en torno a la Revolución Francesa y que estamos hablando de un contexto ideológico que tiene que ver con la igualdad y con la libertad y con romper el absolutismo y con impulsar el laicismo y también tiene que ver con el surgimiento de la industrialización y del capitalismo industrial. Entonces, las mujeres también participan en todas estas luchas sociales y al final quedan exactamente igual que antes de estas luchas sociales, pero solamente con el atenuante de que pues ahora se adaptan al nuevo sistema, pero no se gana ningún derecho. Por lo tanto, sí, las primeras feministas fueron guillotinadas en Francia durante la Revolución Francesa porque justamente hicieron la declaración del hombre, que es la declaración de los derechos humanos del hombre, y pues bueno, no estaban incluidas las mujeres, y surgió la declaración de los derechos de las mujeres, muy basado o muy similar a los derechos del hombre, pero estas mujeres fueron guillotinadas, ¿no? No me voy a poner a hablar sobre lo que pasaba anteriormente porque cuando el sistema no era laico, pues era religioso, entonces éramos locas, éramos brujas o éramos putas, ¿no? Entonces eso ya tenía una connotación social y pues al manicomio o a la hoguera o o a un recogimiento de mujeres o alguna cuestión así, pero sí hay el rechazo y el escarnio social. Sin embargo, con los discursos de la igualdad, la hermandad, la libertad, pues bueno, aquí empiezan estos movimientos. A lo largo del siglo XIX, siglo XX, ha habido varias generaciones de movimientos feministas, los sufragistas, los de la libertad, o sea, la píldora fue, sí, claro, fue la libertad sexual femenina. Y el día de hoy tenemos que hay un montón de movimientos feministas
que no tienen nada que ver con los primeros movimientos feministas, porque además, como esto se ha globalizado en cada latitud y en cada longitud del planeta, pues las luchas feministas van a ser totalmente distintas, porque mi realidad no es lo mismo que la realidad de otras mujeres en el planeta. Y la verdad es que si lo vemos de manera global, no entramos, las mujeres no entramos en este ideal de la feminidad de acuerdo al patriarcado. Por lo tanto, hoy día encontramos que hay diferentes luchas feministas y cada una tiene además una concepción distinta, porque al final el feminismo es una filosofía, es una teoría política y es un movimiento social y por lo tanto se va diversificando. Y esto nos lleva a que el día de hoy hay los feminismos de la diferencia, pero también están los feminismos de la igualdad, porque están los feminismos marxistas, pero también están los feminismos socialistas, porque está el feminismo radical, está el feminismo descolonial, y así podemos ver que dentro de todos estos feminismos, pues cada una lucha o de las que por lo que de acuerdo a su contexto y a su necesidad. Y sigue habiendo enorme cantidad de mujeres guardianas de el patriarcado y todo es correcto, todo está bien. Junto a estos feminismos, la verdad es que es muy reciente los movimientos o de las nuevas masculinidades. Yo creo que el primer movimiento masculino que cuestiona la hegemonía masculina, pues tienen que ver con los movimientos LGBT, porque además es un movimiento llevado básicamente por hombres, por varones, por personas que nacieron con genitales masculinos, independientemente de su identidad. Por lo tanto, las primeras luchas de masculinidad tiene que ver con los movimientos LGBT, con el derecho, con la búsqueda del derecho de vivir la masculinidad o vivir el ser hombre de una manera diferente a lo que marca la hegemonía masculina. Y estos movimientos, el día de hoy, los movimientos de masculinidad, pues sí cuestionan y plantean una diversidad o maneras diferentes a las que se puede ser un hombre, rompen con el estereotipo, resultan ser más inclusivos, equitativos, empáticos, y no es una cuestión de que se estén feminizando, es reconocerse como una forma distinta de ser hombre sin y claro que la lucha es con este estigma que los hombres sufren por no pertenecer a estas hegemonía masculina. Hay un discurso que es lo que se le llama la hipergamia, que es muy biologicista y ahorita la hipergamia la están tomando digamos, los masculinos hegemónicos como un discurso para combatir o para atacar, para violentar justamente a los feminismos y a las masculinidades. Además, bueno, la hipergamia es una teoría totalmente biologicista, por ahí búsquenlo, y esto salió, inventaron lo que son los incels y los sims, y simple y sencillamente creo que no están entendiendo el rollo. No están entendiendo que hay maneras, que somos 8.000 millones de personas en el planeta y somos 8.000 millones de maneras de vivirnos con lo que naciste, ya sea con el rol que naciste, con el sexo con el que naciste, y que son 8.000 millones de maneras de vivirte como hombre, como mujer, como masculino, como femenino o como el género que definas vivirte. Entonces, las masculinidades y las feminidades, los feminismos y las masculinidades, al final lo que están haciendo es luchar por el derecho a existir de una manera diferente a lo que se está normado. Y además,
buscan el derecho esencial de vivir y no ser cuestionado, sancionado, violentado, eh, recibir toda la injusticia que conlleva a no encajar en los roles predeterminados. Las redes sociales actualmente, los discursos políticos, ahí tenemos pues a congresistas en Estados Unidos que your body's my choice, sus cuerpos mi decisión. Está nuevamente en debate en algunos estados norteamericanos sobre el derecho a la interrupción del embarazo, los matrimonios igualitarios. En Argentina, pues tenemos también, hay una tendencia, creo que es global, hacia lo que se le llama ultraderecha o conservadurismo, que al final es justamente la consolidación de esta ideal de la masculinidad hegemónica. Las redes sociales y el mundo se están radicalizando en los discursos, tanto del cuidado de las hegemonías masculinas o de la masculinidad hegemónica y como de los feminismos. Hay lucha entre ellos y por ellos, no sé cómo explicarlos. Ya no es solamente la lucha contra la hegemonía masculina o contra el patriarcado, sino también entre los mismos feminismos. Ya hay como puntos de no coincidir y hay rompimientos y se están radicalizando y todo parecen más bien un discurso de odio y están llevando entonces a las generaciones a odiarse y como si tuviésemos que vivir en un eterno pleito, hombres y mujeres e identidades. Creo que esto, ya como habitantes del siglo XXI, debemos dejar de lado estos pleitos que no nos van a llevar a nada. El sistema es como es. Y ojo, no quiero decir que no se luche, por supuesto, la lucha por los derechos deben seguir y hasta que tengamos justicia, aquellos que hemos luchado por alguna injusticia relacionada con nuestro género, debemos seguir en pie de lucha para justamente erradicar las violencias, porque no pueden seguir estas violencias, pero hay una guerra social entre los géneros y es como si buscara que cada uno tuviese el poder y para someter a la otredad. Se piden cuotas de género, se hipervictimizan casos, se minimizan violencias, se manipulan términos, se sacan situaciones de contexto, se hacen acusaciones y señalamientos, se generalizan casos concretos y todo se vuelve sumamente confuso. En mi análisis, llegué a la conclusión de que solamente a través de el respeto a las personas, sin importar su lugar de origen, su género, su color de piel, su condición económica, simple y sencillamente respeto, empatía. Ya no me gusta hablar de tolerancia porque la tolerancia es algo que se rompe, que tiene un límite, pero si los aceptamos, y respetamos, creo que sí podríamos tener una sociedad más justa y los derechos deben equipararse en todos lados y así empecemos a vivir de una manera más armónica entre hombres y mujeres y sí, apoyar a quienes reivindican un derecho y una manera distinta de vivir, porque no todos tenemos que ser iguales o encajar. Podemos romper los estereotipos, pero no por eso podemos ser agredidos y todos tenemos los mismos, buscar que los derechos sean exactamente iguales para todos nosotros. Hasta aquí mi divagación. Muchas gracias. Nuevamente les pido que dennos like, síganos, compártanos, déjenme sus comentarios. Yo les voy a dejar ahí las referencias en la cajita de descripción. Y gracias, Balam. Gracias, Radio Basamento. Y nos vemos la próxima semana. Chao.